Vamos a hablar un poco de un tema que no es tan lindo, porque cuando habla de comorbilidades es como a veces un poco pesimista, en el fondo qué cosas puede traer el lupus. Entonces lo primero que quiero contarles es que lo que voy a presentar hoy día son cosas que pueden pasar, hay cosas que podemos evitar, que dependen de ustedes, y puede ser que nunca tengan eso. Entonces para que no se vayan a ir como achacados, porque hoy día les vamos a presentar algo de estas cosas. Entonces les voy a explicar un poco qué significan las comorbilidades, porque cuando uno las escucha, nosotros los médicos las ocupamos harto, pero a veces para que no puede ser todo claro. En el fondo son la presencia de uno más trastornos de enfermedades, además de la enfermedad que uno tiene, puede tener enfermedades nexas. Eso se refiere con una comorbilidad. Y aquí también voy a incluir las cosas que, para que tengan un poquito claro, que otras enfermedades inmunológicas pueden asociarse a lo que digo yo, que enfermedades generales podemos tener. Y voy a dar una pincelada también de algunos efectos adversos de los medicamentos, cosas que ustedes puedan diferenciar estos efectos de los medicamentos de otras enfermedades y pueden consultar cuando sea necesario. Ahora, nosotros sabemos que los pacientes con lupus van a tener otras enfermedades y que estas enfermedades, como dijo la doctora Romana, van a ser más frecuentes en los pacientes con lupus, como las infecciones, por ejemplo la tuberculosis, el infarto, ¿cierto? Problemas en la cadera, en el fondo, con la doctora uso de los medicamentos. Pero en general, muchos de estos efectos van a estar asociados a la actividad de la enfermedad, a la dosis que tomamos de los medicamentos que tenemos y también a la patología de base y a la genética de cada uno, porque podemos tener genética inmunológica, ¿cierto? Podemos tener familiares con alguna enfermedad como psoriasis, ¿cierto? Citromicina, artritis reumatoide, y los genes se van mezclando y vamos apareciendo nosotros con las enfermedades que tenemos, pero también viene la carga genética con respecto a los problemas de colesterol, del azúcar, que también puede ir afectando más. Entonces, aquí lo que vamos a ver qué enfermedades son más frecuentes en ustedes. Vamos a ver qué relación tiene el lupus con otras enfermedades inmunológicas y vamos a evaluar algunos de los signos y efectos adversos de algunos medicamentos que ocupamos. Entonces, cuando hablamos de las infecciones, ¿cierto? Bueno, todos nosotros podemos infectar, nosotros sabemos. Pero sabemos que en el caso del lupus, el grado de infecciones que vamos a presentar va a depender de la actividad de la enfermedad, por un lado, de la dosis de los medicamentos que estemos ocupando, porque como le explicó muy bien la doctora Anson, el lupus, en el fondo, la parte inmunológica va a estar, este karateca blanco va a estar un poco loco atacando todo. Entonces nosotros le vamos a dar medicamentos para que esta célula, que es el leucocito, baje un poquito el ataque. Pero eso va a beneficiar tanto el lupus, pero va a permitir que, por ejemplo, alguna infección sea un poquito más agresiva. Eso es importante. Y por lo tanto, un paciente que tenga más actividad en la enfermedad va a tener también más infección. Ahora, ¿dónde se ubica la infección en los pacientes con lupus? Generalmente va a ser en el aparato respiratorio, en la parte urinaria, en las infecciones urinarias y también en la piel. Y las infecciones van a ser con múltiples bacterias. De hecho, las más frecuentes que ustedes van a escuchar, si han escuchado hablar del Staphylococcus aureus o el Staphylococcus dorado que le decían antes, que uno le tiene como harto susto, ¿cierto? Que puede atacar, puede infectar la piel, estas cosas. Y va a estar también la Escherichia coli, que es una bacteria que normalmente está en la caca de todos nosotros y que muchas veces esta bacteria, ya sea porque cuando tienen relaciones sexuales no hacen pipí después, eso provoca una infección urinaria, ¿cierto? Y esas infecciones también pueden hacerse más graves si uno está ocupando algún medicamento que va a tener. Y también van a haber infecciones que son localizadas en un solo lugar o pueden ser en múltiples lugares y eso va a depender de qué tan buena está nuestra defensa de inmunidad. Ahora, se sabe que los pacientes que están con corticoides van a estar más propensos a tener infecciones y muchos de ustedes se han dado cuenta que a lo mejor tienen una crisis. Nosotros como autores tratamos de atacar esta crisis con una dosis alta de corticoides. Eso acarrió otros problemas, acarrió infecciones, a veces una neumonía en el hospital, infecciones urinarias, o si te dio una influenza, por ejemplo, con todos estos medicamentos, si no te vacunaste, va a ser mucho peor. Y por el otro lado, hay que tener cuidado porque algunos de los gérmenes que les pueden afectar a ustedes cuando tienen las defensas bajas son gérmenes que una persona que tiene las defensas normales no pasaría absolutamente nada, que son gérmenes que están normalmente con nosotros. Y vamos a mencionar, y les voy a mostrar una fotografía, y para la gente que sea un poquito atenta le pido disculpas, pero yo creo que es importante mostrarles fotos para que puedan reconocer algunas de las infecciones. Esto que está acá es la candidiasis. La cándida es un hongo que todos nosotros tenemos, que todas las personas tenemos normal, tenemos cándida en ciertas partes del cuerpo, pero cuando sudamos más, por ejemplo, cuando nos tomamos corticoides se puede sudar un poquito más. Por otro lado, si tenemos problemas de azúcar también, vamos a sudar un poquito de azúcar, y esto es que hongo le encanta. Entonces, ¿cómo se ve en la clínica? Por ejemplo, ustedes las mujeres debajo de los sistemas tienen complicaciones, ¿cierto? Que la característica que va a tener múltiples conflictos que van a ir rodeando, el fruto puede picar mucho, a veces puede llenarse cositas blancas, puede tener mal olor, y a veces ustedes se miran muy bien la boca, se van a dar cuenta que hay como estas cosas blancas, casi como la leche que tienen las guaguas cuando uno come, pero esto es un signo que la defensa está más o menos mal. Esto
que a pesar que es un cuestión que tenemos, hay que tratar. Así que si les aparece, también es importante. Ahora, cuando vemos los virus que más importantemente los afectan a ustedes, tenemos el herpes zóster. Yo les quiero contar que todos nosotros cuando nos da la peste cristal, este virus va y se queda en la columna. Y espera algún momento en la vida que estemos nerviosos, estresados, que tengamos una exposición solar severa o que tenemos una crisis importante por algún tipo de infección, etc. Y este virus que estaba en la columna va a ir y se va a ir a la piel, en una ramita de la piel. Y generalmente va a ser en una mitad del cuerpo, como pueden ver acá. ¿Cómo se va a manifestar? Primero a veces no pueden no tener nada, pero va a ser un dolor como que te quema, como si fuera un dolor como un guadero. Ustedes se van a poner en la ducha y se van a poner con el agua tibia y van a sentir hirviendo. Y si, hasta la ropa les va a molestar. Y ese dolor que los quema cuando les pase, no tengan nada, en general es un herpes zóster y hay que consultar. Y yo les voy a contar por qué es importante consultar. Pero ese mismo dolor, cuando ustedes sienten este dolor, también puede ser una mordedura de araña. Por eso es tan importante el dolor cuando tengan en la piel consultar. Entonces, en general, clínicamente lo que van ustedes es que va a afectar la mitad del cuerpo, una mitad, pero una sola línea. ¿Y eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, si nos afecta la cara, y ven una paciente y le afecta el ojo, ese mismo virus se va a ir a la córnea, le puede destruir la córnea. Por eso que el control es importante, porque algunos de ustedes van a estar con corticoides y al estar con corticoides la agresividad del virus es mucho mayor. Por lo tanto, si ustedes tienen lesiones al lado del ojo o en la punta de la nariz, eso de inmediato consultar. Y por otro lado, hay urgencia inmediata. Lo otro que es importante que si ustedes tienen lo que les contaba un herpes, pero se dan cuenta que afecta más de un área del cuerpo o las dos mitades del cuerpo, ¿se fijan? Eso significa que este virus está generalizándose y por lo tanto puede afectar desde los pulmones, el sistema nervioso central. Entonces ustedes les da situación y tienen mucho, pueden aparecer muchas pintitas al hospital, porque el tratamiento aquí tiene que ser vía endovenosa. Afecta el oído, eso es importante, por eso que la punta nasal te compromete el oído. Por eso si les afecta la punta nasal o el ojo, mucho cuidado. Y a veces va, porque si no va a un médico general que no sabe que puede ser un herpes, a veces uno por tratar de hacer la mejor puede dejar por ejemplo una gotita con corticoides para desinflamar, pero si uno le pone una gotita con corticoides a una persona que tiene herpes, le destruye la córnea. Entonces cuando les pase eso, directo al oftalmólogo, directo a los urgencias para que te echen. Sí, la mordedura de araña en general, por ejemplo, la primera fotografía, uno lo que va a ver, por ejemplo, podría ser una sola con algo negro y una manchita blanca. Pero aquí el ardor y la mordedura de araña, que es muy parecido a este, te obliga a ir al doctor, porque todas las arañas nos pueden morder y la mayoría de las arañas no pasa absolutamente nada, ¿cierto? El 90% de las casas en Santiago tienen la Luxocele, que es la araña rincón, el 90%. Así que eso siempre está. Entonces, para diferenciarla, ¿cómo vamos a hacer? La araña rincón camina, corre, o sea, va muy rápido. Cuando ustedes ven una araña caminando lenta, esa es la araña tigre que mata a la araña rincón, así que tienen que matarla. Que no tienden a ver a veces, como que no pregunten a más, tengan cuidado. Y se les queda la duda siempre consultar. Bueno, con respecto a cuando ustedes tengan infecciones, obviamente uno como médico va a querer darle el tratamiento antibiótico más adecuado. Sin embargo, deben saber algunas cosas, que algunos de los antibióticos pueden exacerbar su enfermedad y por eso se los menciono acá. Antiguamente las sulfas se ocupaban mucho, pero se están volviendo a ocupar. Hay que tener cuidado porque las sulfas son fotosensibilizantes, es decir, si uno toma este medicamento se va a hacer más sensible al sol y por ende pueden activar crisis, puede dar fiebre y otras cosas. Al igual que las tetraciclinas, que se llaman tetraciclina, toxiciclina, minociclina. Entonces uno debe poner las cosas en una balanza, porque si hay una infección que obviamente, por ejemplo, una infección hay que darte una sulfa muy importante, bueno, lo vamos a hacer también desmineralizado, gestionándonos, sin dejarnos al sol, ¿cierto? Y por otro lado, el ciprofloxacino que se ocupa harto para las infecciones urinarias, ustedes saben, rara vez puede provocar neuropatías que afecten los nervios y a veces vasculitis. Por lo tanto, es importante que sus médicos, los que están ocupando, sepan que ustedes quieren un lupus de base y ustedes como pacientes lúpicos tienen que empoderarse, pues si están con un medicamento y sienten que hay alguna sensación rara, hay que consultar. Aquí nada más me adelantó un poquito la pega, pero aquí les vamos a mencionar un poquito con respecto a la arteriosclerosis para que me entiendan. Normalmente nuestras arterias son así, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo, los años, la genética, se van acumulando a veces placas de colesterol. Y si se acumula, obviamente, el tubito va a ser cada vez más estrecho, lo que va a hacer que se acumule un poquito más y pueda aumentar el riesgo de muchas cosas, ¿cierto?
que más placas tengamos de colesterol en las arterias va a ser mucho peor nuestro pronóstico cardiovascular. ¿Cierto? Se sabe con la doctora que tenemos mucho más riesgo de enfermedad coronaria, mucho más riesgo de infarto en los pacientes que tienen lupus. Y las mujeres, sobre todo, entre 18 y 40, tienen mucho más riesgo de infarto que la población sana en compararla. Y aquí es lo mismo que les contaba, cómo la sangre va fluyendo normalmente. En cambio, se ve que la capa cada vez se va fluyendo y estos amarillos que son las plagas se van acumulando en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente eso va a hacer que el flujo cambie y haya mucho más riesgo de infarto. Ahora, hay factores de riesgo para tener estas plagas que son independientes del lupus, entre esto el colesterol elevado de forma persistente, las pacientes que tienen hipertensión, ¿cierto? Aquí los pacientes que fuman. ¿Cuántos de ustedes fuman acá los que tienen lupus? Ya, voy a retar. Sabéis que aparte de esto, cuando uno fuma, el fenilón o la hidroxicloroquina no funciona. Aparte de los dientes que te los vamos a echar más rato, así que háganle bullying. Ahora van a ver factores que son dependientes de la enfermedad. En el fondo va a depender un poco qué tan mayor seamos cada uno de nosotros, ¿cierto? Cómo está la actividad de la enfermedad, los medicamentos que estén ocupando. La hidroxicloroquina va a mejorar el perfil lipídico de los pacientes con lúpico, va a bajar el colesterol, así que va a mejorar la reacción insulínica, ¿cierto? Y los corticoides también nos van a dar un poquito más de riesgo. Ahora, ¿qué otras cosas pueden alterar los lípidos? El botar pipí por la orina, como les dijo la doctora, eso también es importante. Y lo que les dije yo, que los pacientes que están tomando hidroxicloroquina van a tener menos colesterol y menos triglicéridos, y por lo tanto va a ser mucho mejor que ustedes. Así que también aquí la idea es que los medicamentos, por ahí no se los dejamos. ¿Cuánto tiempo vamos a ocupar los medicamentos? Ese por lo menos hidroxicloroquina y son partidarios de ocuparlo toda la vida porque tiene hartos efectos benéficos. Como todos los medicamentos tienen efectos adversos, ustedes han leído el papelito del paracetamol. Bueno, para matarse, si cuando uno lo lee casi no tiene que tomar ninguna cosa. Entonces, esas cosas tienen que ponerlas por reglas, pero no todos los pacientes les pasan, ¿ya? Por otro lado, la afección cardíaca, cuando siguen los pacientes que tienen lupus, hay diferentes cohortes que lo siguen, la cohorte canal, el 10% de los pacientes van a tener un momento de infarto. Y la tasa va a ser mucho mayor, va a ser 5 veces más frecuente en las mujeres con lupus que las mujeres que no tengan lupus. Van a tener más ellos, van a tener mayores accidentes vasculares, ¿cierto? O hemorragias intracelulares que ahora se les da un coágulo que quedan con problemas, y eso es mucho, 7 veces más frecuente que la población normal. Ahora, cuando uno ve en qué promedio le da la rúbrica, mucho más joven, o sea, 49 años en comparación con la población general que es de los 74. Por lo tanto, ustedes como mujeres jóvenes, son todas jóvenes acá, están en riesgo, no tienen que cuidar. Vamos a hablar un poco de la osteoporosis. Aquí les voy a mostrar lo que explicamos como manera simple. Esto es un hueso normal, cuando uno lo parte. Los huesos normales tienen estos poros y estas ramas que son formadas por calcio y otros diferentes minerales que permiten que sean fuertes. El paciente que tiene osteoporosis, estos huellitos son mucho mayores, por lo tanto es mucho más propenso a que tengan fracturas o golpes que se van a fracturar. Ahora, cuando hablamos de osteopenia, que tienen menos calcio en los huesos, en los pacientes lúpicos es mucho mayor la probabilidad que tengan menos. ¿Y esto es por qué? Porque por un lado los corticoides ayudan mucho, algunas de ellas fuman, que también les aumenta esto, y también tienen mayor tasa de osteoporosis en los pacientes. Ahora, ¿a qué se asocia este riesgo de pérdida, digamos, de calcio y osteoporosis? Básicamente a la dosis acumulada de corticoides que tengamos, mujeres que sean más de 50 años o que sean postmenopáusicas, y también qué tan largo tiempo el periodo ocuparon estos pacientes los corticoides, ¿ya? Entonces, el 30-40% de los pacientes que están con corticoides a larga data van a presentar fracturas. Entonces es importante porque uno a veces dice, pucha, en realidad yo me pegué, o que caminé largo, o me empezó a doler, hay que tener cuidado en la espalda también. Ahora, ¿a qué se asocia el factor de riesgo al lupus y la osteoporosis? Básicamente a la actividad de la enfermedad. Nosotros a ustedes les decimos que no pueden tomar sol, ¿cierto? No me han escuchado. Y eso tiene su propio efecto adverso, por eso estamos cada vez más suplementándonos con vitamina D, tiene que consumir lácteo, porque al no tomar sol, la vitamina D no se va a activar, que es la que nos permite que esté el calcio. El uso prolongado de corticoides, muchas mujeres lúpicas, como vamos a ver, presentan menopausia precoz por la misma actividad de la enfermedad. Entonces eso hace también que tengan menos estrógenos, menos hormonas, y por lo tanto el calcio se va impactando alto. Y también los tratamientos que están asociados en el fondo pueden provocar también que bajen los picos. Ahora, con respecto al calcio y la vitamina D, es importante que consuman diferentes tipos de lácteos. Ahora, las vitaminas, hasta las leches sin lactosa, tienen también suplementado vitamina D para que el calcio, para que no tengan problemas. Y nosotros, al exigir que tengan fotoprotección estricta, obviamente vamos a conseguir que tengan una vitamina D baja a propósito. Y
Y la vitamina D baja se asocia a enfermedades autoinmunes, se asocia a cáncer de piel, se asocia a linfomas y otras cosas. Por lo tanto, en general estamos suplementándolas con vitamina D, le estamos poniendo como el calcio y algunas veces les vamos a pedir el examen. ¿Ya? Ahora, con respecto a la falla ovárica, ¿qué significa que un problema al ovario te deja disfuncional? Es como se puede tener, por ejemplo, normalmente las mujeres le viene la menopausia entre los 50, entre los 55, aquí te puede venir hasta los 30, y eso es parte de la enfermedad. Ahora, ¿eso por qué puede ser? Por ocupar algunos medicamentos, por ejemplo la ciclofosfamida, otras cosas, algunos medicamentos, y que a veces son súper necesarios. Si alguien está grave y se va a morir, bueno, hay que atacar la enfermedad como corresponde. Obviamente esos tratamientos a veces pueden tener efectos adversos, pero si ustedes van a ser sometidos a veces a alguna enfermedad, incluso se pueden hacer algunas otras cosas. Y también la actividad aquí es importante. Vamos a hablar un poco de cáncer. Los pacientes con lupus tienen más probabilidad de tener algunos cáncer, no es que todos van a tener cáncer, no se asusten. Y esto no está dirigido a ti porque es un pulmón fumador, no sé si te lo has visto, yo no es un pulmón normal. ¿Ya? Entonces los pacientes con lupus por sí mismos, aparte de toda la enfermedad, van a tener aumento de alguna... Ahora, si nosotros comparamos un paciente con lupus versus un paciente con artritis reumatoide, que los dos tienen enfermedad autoinmune, en general, en este caso no hay diferencias en cuanto a la prevalencia de cáncer, que tan frecuente el cáncer. Pero si nos comparamos con una persona que no tiene una enfermedad autoinmune, sí va a haber más riesgo. ¿Y cuáles son los que son más comunes? En el caso de estos son algunos casos que se llaman linfoma, que son los ganglios linfáticos, ¿cierto? Pero sin embargo, muchos de estos pacientes que tienen linfoma van a tener síntomas que van a mezclarse un poco con los síntomas del lupus, por lo tanto es difícil. Ahora, ¿qué se sabe? Que tiene un poquito más de riesgo de presentar cáncer al pulmón, aparte de esto con la enfermedad por fumar, digamos, cáncer al hígado, ¿cierto? Cánceres de vagina, que es importante que ustedes sepan, en el fondo. Por eso también tienen que ir al ginecólogo a controlarse de vulva. Pero es una cosa que es ligeramente más frecuente. ¿Ya? Existe, pero mucho más ligero. ¿Eso de la vagina en el útero? No, la vagina es la parte de afuera y solo afuera. Esa es la proteína, al fondo se refiere a eso. ¿Ah? El cáncer de piel, en el fondo, el paciente lúpico por sí mismo no tiene más incidencia de cáncer de piel. Sin embargo, aquellos pacientes lúpicos que están con ciertos tratamientos, como la cetropina, por ejemplo, el metotrexato, tiene un poquito mayor incidencia de cáncer de piel no melanoma, que no te mata, por suerte, pero hay que controlarse. Ahora, si ustedes tienen lesiones en la piel y tienen lupus, hay que controlarse, eso es como a todo. Por la misma enfermedad. Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones a los medicamentos. Yo les pongo esta foto, ¿por qué? Porque se les presenta al doctor Google. Muchos de ustedes buscan, ¿cierto? Ponen lupus, dolor de oído, y ¿qué sale? Muerte, así como lo más terrible. Tengan cuidado porque uno se tiende a automedicar a veces, o uno escucha, por ejemplo, en su perfil de Facebook, no, yo tuve esto, tómate este medicamento, que me sobre eso no hay que hacer. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. Porque algunos de los medicamentos que normalmente ocupamos nosotros, por ejemplo, la hidrocloroticina, que es muy común, que es para la presión, en algunos pacientes puede causar fotosensibilidad, que te haga más sensible a sol y te aparezcan manchas en relación al sol. Los pacientes con lupus por sí mismos, al igual que otras poblaciones como los adultos mayores y los pacientes que tienen VIH, el paciente lúpico hace mucho más reacciones adversas a los medicamentos de cualquier tipo y reacciones adversas a medicamentos que son graves. Así que eso hay que saber. Por otro lado, la fenitoína también puede producir reacciones del tipo lupus. Y hay otros medicamentos que le pusiera lo que produce la doctora desde el ibuprofeno puede provocar. Entonces, no es lo más frecuente, pero yo tengo una lista grande. ¿Qué medicamentos? Quiero que se los aprendan. Anota abajo, tú arriba. Ahí tenemos algunos que los van a provocar de todas maneras, pero la serie es súper grande, los medicamentos, antibióticos, tetracyclina, ¿cierto? Nitrógeno, entonces, para que ustedes sepan, si están como un medicamento, estaban controlados, yo doctor les faltó un remedio y después se empezaron a sentir mal, ese medicamento puede estar relacionado con la enfermedad de que mortal de su reumatología. Aquí el mensaje que quiero dejarles es que, primero que nada, no se automediquen, ¿ya? Porque aquí hay medicamentos que les conversé el año pasado, desde medicamentos naturales, la equinacia, la melatonina, y todo eso, y tenemos pacientes que fueron con melatonina que quedaron exacerbados. Son medicamentos que uno dice, pero son naturales. Todos los medicamentos son naturales, tienen de alguna forma derivado de algún tipo de planta, algún hongo, etc. Entonces no se les olvide eso. Y lo otro que quiero comentarles es que no hay enfermedades. Para este hombre solo existe el lupus. ¿No hay todo el lupus? Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito. Ahora, con respecto a las enfermedades autoinmunes, los pacientes con lupus van a estar asociados a otras enfermedades como por ejemplo la tiroides y la afectación de la tiroides.
los anticuerpos del lúpulo pueden también afectar la tiroides y pueden provocar inflamación de la tiroides, pueden tener mayor incidencia de psoriasis, mucha enfermedad que se llama dermatomyositis, que aquí hay unos pacientes con dermatomyositis hoy día, el síndrome de Sienes, que lo explicó muy bien la doctora, artritis reumatoide, etc. Y en algunos pacientes pueden tener varias enfermedades. En el fondo hay pacientes que por el fondo van a tener superposición de enfermedades, es decir, tienen por ejemplo artritis reumatoides, tienen lupus, algunos van a tener enfermedades mixtas del tejido conectivo, en el fondo que van a tener ciertos anticuerpos, van a tener de todo un poquito, y hay pacientes que van a tener lo que nosotros llamamos enfermedades indeterminadas, que van a tener de todo un poquitito, no anticuerpos positivos, y nos va a decir, bueno, parece esto, pero todavía no somos capaces como médicos de diagnosticarlo y encasillarlo. Por suerte, muchas de estas patologías tienen un origen común y los tratamientos son muy similares, así que no se asusten si tienen un apellido todavía, pero probablemente con el tiempo lo vamos a tener. El síndrome de Sienes le puso una lengua, ¿por qué? Porque ustedes pueden ver acá una lengua normal y una lengua que es seca. El paciente con Sienes no va a poder comer galletas, va a levantarse la noche a tomar agua, no va a poder manejarse en pasteladas, va a sentir que tiene arenilla en el ojo. Y van a sentir esta sensación de arenilla y esto es muy frecuente, como dice la doctora, y puede producir antimucosos conjuntivitis y otras cosas. Y aquí la mucosidad, que esto es muy importante, porque el paciente con Sienes va a tener una alteración en la saliva. Y esto es muy similar a lo que fuma, por si acaso. Que se va a alterar, y no es que esta persona no se lave los dientes, sino que esta persona al tener una alteración en la saliva, el pH va a cambiar y va a acumular mucho más caries. Entonces, estos pacientes uno los mira, obviamente esta paciente se tiene que sacar todos los dientes, porque en el fondo están todos cariados, pero por el mismo lupus uno puede tener esta enfermedad que se llama Sienes, que puede ser secundaria. La enfermedad autoinmune puede ser primaria, que se solo un ciego. Pero el tratamiento es similar, también se trata de hidrosis clorofila, entre otros. Pueden tener boca seca, ¿cierto? Vamos a tener alteraciones en las papilas gustativas, van a tener sensación metálica, van a comer algo y van a determinar el gusto. Y obviamente si tú les pones una toalla nova en la lengua, se les va a quedar pegada. A ese nivel de sequedad estamos hablando, ¿ya? Van a haber pérdida dental, ¿cierto? A veces tanto con la salida, ustedes han comido limón, ¿quieren empezar cuando comen un limoncito? Que les da una cosa acá, ¿cierto? A estos pacientes les da siempre, porque no tienen cómo producir saliva. Y eso provoca a veces que incluso le aumenten las parótidas. Son las glándulas que están acá, y eso se puede asociar a veces en el cáncer. Y esto en el cáncer lo voy a mencionar porque la hiporesia es un hombre que tiene dificultad para tener relaciones sexuales. A ustedes también les puede pasar porque muchos de ustedes van a tener Sienes y también se les va a secar la mucosa vaginal. Entonces, si están con dolor, aquí se pueden ocupar lubricantes de diferentes tipos y en el mercado buscarse lubricante a base de agua. Sin olor, sin ninguna cuestión, sin sabor, sin nada, lubricante a base de agua para que no les dé alergia. Porque al tener esa zona mucho más seca, es mucho más probable que le dé también alergia. Pueden tener sequedad en el tracto respiratorio superior, ¿cierto? Para tener una tos, pueden tener la nariz seca también. Una forma baratita de tener, en el fondo, es comprarse vaselina y echarse vaselina entre la nariz y la boca, ¿cierto? Obviamente su piel también va a estar más seca, no es lo más frecuente, pero sí va a ser también craquelada. Aquí echarse mucha crema, diferentes tipos de vaselina, crema, y evitar todas las cremas que sean perfumadas. Y ustedes también pueden tener fatigabilidad. Y para asociar un poco con la fatigabilidad, porque muchos de ustedes, como dijo la doctora, hay una enfermedad que muchos de ustedes van a presentar y que algunas presentan, que es la fibromialgia, que es que ustedes se van a levantar en la mañana, salen de la cama y después como que se pusieron y se volvió una cosa. Eso puede ser como la vida diaria de ustedes en la mañana, si se quieren levantar con ganas, pero en el fondo el 30% de los pacientes, que tienen lupus van a tener esta que le llamamos fibromialgia, y eso va a hacer que se superpongan las sintomatologías. ¿Qué es lo que es la fibromialgia? Es una enfermedad en el fondo que va a tener mucha sintomatología y que básicamente van a haber ciertos puntos en el cuerpo que si nosotros los tocamos van a gatillar un dolor digamos que es extremo, ¿ya? Aparte de tener esto, van a tener aumento de peso, ¿cierto? Rigidez matutina, pueden tener náuseas, son síntomas que se van a ir mezclando con la sintomatología del lupus, por lo tanto, a veces uno se levanta y dice, pucha, estoy con más desganado, ¿qué me pasó que estaba tan bien, porque era activo el lupus? No hacen examen del lupus, está todo perfecto, si tienen comportamientos normales. Bueno, bienvenidos a la fibromialgia que pueden tener. Así que si esos síntomas los tengan, para que también los pregunten. Hay altos medicamentos, mira, hay medicamentos medicamentos que son para la parte de los sistemas nerviosos, en el fondo, porque cuando hay fibras nerviosas que están ahí, uno puede dar un medicamento que se llama, por ejemplo, pregabalina, que te ayuda. Hay medicamentos como la metilfurina y hay algunos antidepresivos que por efectos que no sabemos también funcionan en esta enfermedad. Entonces, aquí lo importante no es automedicarse, sino que controlarse con el resto. ¿Sí? La fibromialgia tiene una
sea, cuando viene un paciente que está acá, tú vienes, por ejemplo, y te agarro la clavícula, te toco, tú te duele, estás con fatiga, te sentís más depresivo. Obviamente uno como ustedes son pacientes con lupus, hay que descartar que no haya problemas a la tiroides, que se asocian con los sistemas mezclando en el fondo. Entonces, por eso es importante que no diga vamos a estar los tres, esto tiene diagnóstico. A veces un diagnóstico de funciones. Y aquí les puse esta escala de dolor que es para que nos comparemos. Aquí hay un paciente en la escala que no tiene fibromialgia. En cambio, con fibromialgia empieza desde ya, le duele, déjame inconsciente, por favor, así como que no lo toca. Entonces son extremadamente sensibles al dolor. ¿Ya? Bueno, claro. Y aquí le puse, ¿cómo? De Morgan Freeman, que es un actor que tiene fibromialgia, ¿ya? Dice, solo tengo una vida y no voy a permitir que la fibromialgia me quite la alegría de vivir. Porque la gente que tiene fibromialgia se siente pésimo. Entonces, eso tiene tratamiento para que consulten, no se vayan a estar con esa carga toda la vida, porque es como estar con una mochila de 100 kilos, aparte del lupus, estar con otra carga arriba, entonces, eso tiene tratamiento. Y ahora vamos a hablar un poco de los efectos adversos de las terapias. Entonces, aquí quiero que dentro de todo, las cosas que voy a mencionar se me toman un poco para la risa. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que van a sentir van variando con el tiempo y se van a quitar. Vamos a partir con un chiste. Mira, esta en inglés decía, toma prednisona, decía, te vas a sentir mejor. Sí. Es verdad que no se hincha, ¿cierto? Pero eso va a pasar en el tiempo, porque no se van a asustar. Entonces los corticoides para nosotros son una herramienta útil que es muy importante. La gente antes del uso de los corticoides se moría. Pues no hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿qué efectos adversos van a tener los corticoides? Y que no a todo el mundo les van a pasar por los problemas como las cataratas, ¿cierto? Accidentes cerebrovasculares, problemas del colesterol, ¿cierto? La doctora les explicó que la gente que está con dosis muy alta de colesterol a veces se les puede el fémur destruir, ¿se acuerdan de eso? Va a provocar mayor riesgo cardiovascular, pueden aumentar de peso, alterar el colesterol. O sea, cuando yo leo esto, yo no tomo, pero no, esto puede pasar, no va a pasar. Y esto en general, ¿cuándo va a pasar? Cuando son con altas dosis en general, y por eso cuando les damos altas dosis les vamos a advertir y vamos a tener mucho más cuidado. Van a tener más riesgo de infecciones, ¿cierto? Pueden aumentarse, pueden hincharse un poquitito, ¿cierto? Inclusive algunas pacientes que están con dosis alta de colesterol pueden tener psicosis también por el corticoide. Y si ustedes se fijan, se toman corticoides, las personas que están tranquilas empiezan a estar más activas, hacer mil cosas, ¿cierto? Estamos bien, perfecto. Entonces, por eso hay que recomendar tomarlo más en la mañana y en la noche, ¿cierto? Pero podemos tener otros cambios, podemos tener cambios que nos salgan más pellitos en la cara, ¿cierto? Como tiene un poquito de osteoporosis, mayor tendencia a la diabetes, esas cosas. Puede haber una redistribución de la grasita del cuerpo, en el fondo. Nuestra grasa normal se va a ir cambiando, se va a acumular aquí en las espalditas, en la guarda, pero eso son con dosis altas, en el fondo, y aun cuando lleguemos a ocupar esas dosis altas, la idea de ocupar los otros remedios es ir sacando los corticoides. Los corticoides, la gracia que tienen que es una herramienta rápida para poder estabilizarlas mientras entra el otro medicamento que en general se demora un poquito más. Yo aquí les voy a mostrar una foto de una paciente mía, que no tiene lupus, así que tranquila, no la voy a conocer. Pero que ella era así estaba con la enfermedad, y con el tiempo ya empieza a estar bien, se quiere que eso cambia. Entonces yo entiendo, cuando usted se escucha, doctor, me fregó la vida, porque en el fondo una mujer que está de 32 años, que se siente la mujer más fea del mundo, por eso, pero esto es algo que entiendan que es algo que es momentáneo y que no es por toda la vida, que entiendan esto. Por otro lado, también les va a aumentar el azúcar, ¿cierto? Y es importante, por eso que yo, algunos de ustedes se enojan conmigo cuando les llamando al nutriólogo, porque es importante que nos mantengamos activos. Caminar hace súper bien, pero tenemos que caminar al menos 6.000 pasos. 6.000 pasos, 6.000 pasos, estamos hablando por lo menos 45 minutos a caminar a buena. ¿Ya? Así que, y no ir caminando despacito, caminando bien, ¿ya? En general el riesgo asociado a los corticoides al terminar la terapia va a disminuir el riesgo de aumento del azúcar. Es importante lo de las cataratas y glaucoma que se pueden asociar si ustedes están con corticoides altos que pueden aumentar la presión y otras cosas, si se siente presión borrosa, alguna cosa rara, hay que consultar al traumatólogo. Y desde el punto de vista hematológico, algunos de ustedes les pueden aparecer estrías, ¿cierto? Y estas estrías son producto de esta hinchazón de la piel por el corticoide. Y eso también se puede notar, a otros les pueden aparecer hematomas diferentes, y hay múltiples otras cosas que quiero mencionar todas porque son efectos adversos que son poco frecuentes. La presentación después la van a tener, si quieren no se preocupen con la fotografía. El efecto del corticoide en aumento es por reducción de la grasa o por la acumulación de la grasa. Es acumulación de líquido, la distribución de grasa, entre otras cosas, y cuando uno toma corticoide, a uno le da más ansiedad, porque uno empieza con el metabolismo, le da más ganas de comer.
¿Ya? Ahora, con respecto al metotrexato, el metotrexato es una droga antigua, una droga segura, ¿cierto? Aquí, lo que les quiero mencionar, ¿alguno de ustedes está con metotrexato ahora? Ya. Yo les quiero dar aquí algunos tips para que ustedes sepan los efectos adversos que son importantes. Porque en general, el metotrexato es una droga bien segura, que puede alterar la parte hepática, ¿cierto? La parte renal. Pero vamos a tener ciertos factores de riesgo para que los efectos del metotrexato sean más graves en ustedes. Primero, que tengan problemas renales, ¿cierto? Que no estén comiendo, por ejemplo, ácido fólico, no estén tomando el ácido fólico que les da la doctora, ¿cierto? O el consumo asociado a algunos antiinflamatorios. Ahora, aquí quiero que recuerden un par de cosas. Erosiones son heridas, ¿ya? Heridas en la piel y heridas en la mucosa. Ese dato clínico es de extremada importancia para ustedes, que son los que están tomando metotrexato. Aquí les voy a presentar a un paciente hombre que y él tenía una insuficiencia renal, y con la autorización del nefrólogo y el reumatólogo, porque era un psoriático muy severo, le partimos 5 miligramos, o sea, muy poquitito de metotrexato. Y él, ¿por qué? Porque tenía todo el cuerpo con psoriasis, era un obeso mórbio que lo querían operar, y el cirujano no lo iba a operar si tenía alguna lesión de psoriasis en la piel. Entonces él me llegó a ver a mí el mes siguiente sin ninguna lesión en la piel, llegó, pero feliz, pero me dijo, doctor, mira lo que me salió, mira, tiene un par de lesiones. Bueno, a este paciente yo lo mandé a la urgencia de inmediato, y para que me entiendan, en el fondo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas estaban por el piso. Entonces, esto es una manifestación clínica de que hay falla a nivel hematológico por el medicamento. Y aquí les voy a mostrar otros pacientes que por qué quiero que los vean. Esta es una señora con artritis reumatoide, en el fondo, que lleva 2 semanas, o sea, 2 semanas de alteraciones en la mucosa. Si fijan, se le rompió la boca. Y ella llevaba harto tiempo tomando metotrexato, pero hace tiempo que no le controlaban la creatinina. Y en el fondo el doctor lo vio acá, y ¿qué había pasado? Se le había alterado la parte renal. Entonces, si está alterada la parte renal, que está con una dosis alta, ahí hay efectos adversos. Entonces, siempre hay que ver la función renal. Después, otra paciente que tenía psoriasis reumatoide, que ella tomaba metotrexato, pero lo operaron con una hernia del hiato y se la suspendieron. Entonces, ella estaba tomando siempre esa dosis y después se la reiniciaron con la misma dosis. Después la paciente se quedó en incarceración. Entonces, si nosotros estamos tomando metotrexato y por la gente que está tomando metotrexato, por alguna causa el doctor le dice suspendámoslo, implante, renal, se te da una infección, te dio influenza, lo que tú quieras, cuando ustedes reinicien el medicamento, no hay que reiniciarlo con la dosis que tenían antes, que les puede pasar esto. Tienen que reiniciarlo con dosis muy bajas, que no se les olvide. Aquí tengo otra paciente que lleva 2 semanas. ¿Qué pasó? Ella sentía que no estaba bien con el metotrexato, así que por su cuenta decidió doblar la dosis. Se lesionó entera, hospitalizada, casi fallece. Mensaje: no hay que primero educar a los pacientes, no deben automedicarse y nunca hacer algo por su cuenta sin preguntar el suyo. ¿Ya? Y aquí les voy a dar otro caso más. Yo perdoné las fotos, pero yo creo que son importantes para que tengamos un concepto aquí importante. Este es un caballero de 65 años que tenía artritis reumatoide y tenía psoriasis. Y ella había tenido 3 días de lociones en el fondo y tenía exámenes totalmente normales. Pero a las 48 horas la paciente fallece. ¿Ya? Y ella no presentó ninguna alteración en la boca, solamente en la piel. Entonces, si ustedes por alguna causa empiezan con heridas en la piel, aun cuando no haya compromiso oral, a la urgencia. Suspenden el metotrexato ya a la urgencia. Y aquí les voy a dar otro caso que también es súper importante. Este es un caballero que tenía una psoriasis muy severa y él decidió, porque su hermano tenía psoriasis, automedicarse con metotrexato. Prácticamente un partido se la automedica. Como estaba súper bien, estaba feliz él. ¿Qué le pasó, perdón? Cuando estaba tomando la segunda dosis, él tomó sulfa, se automedicó sulfa. Estaba resfriado, entonces mezcló la sulfa con el metotrexato y a los 7 días todas las tarerías de psoriasis que empezó a presentar, el paciente se empezó a abrir y el paciente se murió. Entonces, ¿qué mensaje quiero darle? Primero, no automedicarse. Y segundo, la sulfa no debe mezclarse con el metotrexato, ya que tiene un efecto conjunto que va a agravar aún más el efecto adverso del metotrexato. ¿Ya? Y si bien es cierto, las sulfas son muy importantes, ¿qué es lo que hace la sulfa para desplazar el metotrexato de la albúmina? Por un lado, y van a disminuir la eliminación renal del metotrexato, por lo tanto va a estar mucho más tiempo dando vueltas que no lo corresponde. En general, nosotros los dermatólogos no nos preocupamos igual. Ahora, ¿qué otras cosas raras pueden pasar con el metotrexato?
Se puede colorar el pelo tipo bandera, que son un poco. A ustedes se les puede caer el pelo por el metotrexato, y como ustedes son lúpidas, no solo por el metotrexato, les va a pasar que el cuerpo va a interpretar como que se están muriendo. Y el pelo para el cuerpo no sirve para nada. Entonces, por lo tanto, le manda el mensaje para que deje de crecer y nuestro pelo automáticamente deja de crecer. Y es verdad que deja de crecer, pero después sale. Por tratamiento vuelve a salir. Así que no se preocupen. Ahora, con respecto a la citopina, en general los efectos adversos más frecuentes van a pasar al principio. Con mayor frecuencia pedimos nosotros un examen de sangre para saber si ustedes tienen la enzima que pueden metabolizar bien pero como cosa general, si ustedes parte de la citopina y es que empiezan con síntomas respiratorios, tipo gripe, con dolor articular, todo frecuente, ahí hay que suspenderla, ¿ya? Algunos pacientes van a tener también choque anafiláctico, pueden presentar vasculitis, pero aquí lo importante es que cuando un paciente está con la citopina y empieza con estos síntomas, con fiebre, con dolor articular, dificultad, debemos descartar que no sea algo infeccioso y después descartar que no sea un síndrome de hipersensibilidad por el medicamento. Entonces, si tienen estos síntomas, ir a consultar. Ahora, la ciclosporina, ¿alguno de ustedes ha ocupado ciclosporina? Se ocupa para las partes más graves que puede pasar, después hay un poquito más de vellito, ¿cierto? Pueden haber cambios faciales, un alto vellito, y eso se va a ir cayendo con el tiempo, no se asusten. Ahora, aquí quiero contarles que es importante porque también puede alterarse la parte de pueden crecer las encías, y esto se ha visto que se puede mejorar con el consumo de enjuagues bucales. Entonces, aquí el aseo dental, ustedes que pueden tener sienes, para las que fuman, para todo eso, debe ser extremadamente importante. ¿Ya? Puede salir otro tipo de tumores en la piel, que son sin ninguna importancia, y también puede aumentar las glándulas sebáceas de la piel. Ahora aquí me voy a tener un poquito más, que son los antimaláricos, como la banderita de lucha, todo lo que se supone que deberíamos estar tomando. De hecho, las cosas que nos pueden pasar, puede haber pigmentación azul gris, y esto va a pasar, se van a ver como un poquito más grises, ¿se han visto? Las que son más blancas se van a ver más morenitas, y eso pasa entre el 10 y el 30%. Y puede revertir, como puede no revertir, eso puede hacer varios meses que puede suspender. Ahora, esta pigmentación hay que buscarla, porque cuando aparece, significa que el pigmento se está depositando en la piel, y por lo tanto hay más probabilidad que esta misma medicamento se esté depositando, por ejemplo, en la particular, que eso es importante, que es lo que más tenemos uso, ¿cierto? Y este color es como bien gris, este es un color como medio café. Aquí es importante, porque estas son puras mucosas de pacientes, digamos, que tienen lupus, que tomaron la hidroxicloroquina y cloroquina, y se empieza a depositar. Entonces, cuando esto pasa, el medicamento debe suspenderse y hay que ir al oftalmólogo inmediato. ¿Ya? Ahora, nosotros, la gente que somos más morenas, podemos tener cambios pigmentarios en la encía, y alguna de la gente que me va a ver le da lata porque siempre les miro la mucosa, muéstrame la encía, aquí y allá, y mira, hasta aquí conmigo, pero justamente buscando estas cosas. ¿Ya? Y aquí es importante en el fondo irlas viendo y buscándolas. Y cuando se vio la cantidad de personas que tenían mucosa o que tenían cambios en las pigmentarias, la mayoría de estos pacientes tenían alteraciones oculares. Por eso que es importante. Sin embargo, vamos a tener pigmentos, ¿cierto? En la parte cervical, en la cara anterior de los pies, se fija. Mira, esta paciente se cayó, le quedó el hematoma, me dijo, doctor, llevo 6 meses y no se fue. Cuando uno tiene moretón y toma hidroxicloroquina, este pigmento se va a ir depositando hasta la sangre. Entonces el moretón va a durar mucho más tiempo. Aquí tenemos otra paciente, que también es paciente con lupus, que se sometió a una cirugía por varices. Y me dijo, pucha doctor, mire, estoy con manchas, se seca, sí, que estaba tomando hidroxicloroquina. Entonces esto, si se fija, desaparece, se demora. Aquí hay que darle tratamiento despigmentante, hacerle cosas, pero puede desaparecer. ¿Ya? Y también, menos frecuentemente en algunos pacientes se les va a poner el pelito más blanco. Es un poco frecuente que pase, pero puede experimentar también las pestañas, los ojos, y se fija en la imagen, se va viendo cómo esto que está ahí es lo que le da el color al pelo y se va perdiendo con la hipnosis que termina en estos pacientes. Pero a mí en general no me ha tocado verlo. Después, debemos tener claro que la hidroxicloroquina en los pacientes que tengan lupus y psoriasis, porque algunos de los pacientes con lupus van a tener psoriasis, puede exacerbar a veces la psoriasis. Y a veces hemos tenido al revés, con pacientes que están, por ejemplo, con las dos cosas y se escucha, hay que poner las cosas en la balanza. En general, un paciente psoriático, si no tiene artritis, la lesión son en la piel. El lupus puede ser mucho más importante, entonces en la piel podemos tratar a pacientes que también se les desencadenó en el fondo de la psoriasis para ocupar el hidroxicloroquina. Ahora, también pueden presentar reacciones adversas a medicamentos. Les quiero tener cuidado porque muchos de ustedes que pueden haber sido catalogadas como lupus y les dieron hidroxicloroquina, al
dar este medicamento se les exacerbó más la enfermedad. Y hay que tener cuidado porque muchos de ustedes pueden tener una enfermedad que se llama dermatomyositis, que comparte a veces características con el lupus, que a veces cuesta hacer el diagnóstico diferencial. Y pueden tener que se les descame todo, etc. ¿Alguna de ustedes está con leflunomía? Hay gente con leflunomía, que son otros medicamentos. Y este medicamento, la leflunomía, en algunos pacientes puede provocar alopecia. Por eso lo pongo acá, porque es importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy día? Tratamos de dar una pincelada de ver qué enfermedades fueron las más frecuentes con el lupus. Revisamos un poquitito de enfermedades pueden estar asociadas con el lupus, también de una enfermedad autoinmune y ver qué efecto van a tener sus tendrías. Y como conclusiones quiero decir un par de cosas para que no se vayan tan achacadas. Primero, obviamente, los pacientes con lupus van a tener un poquito más frecuencia de algunas enfermedades, ¿cierto? Ahora, el hecho de tener esta mayor frecuencia no significa que a ustedes les va a dar, ¿cierto? Y si les llega a pasar, podemos tratarles con prevenirla. Muchas de las complicaciones pueden ser evitadas, primero teniendo un control estricto de la enfermedad, y segundo eliminando la automedicación. Y ustedes a veces se automedican, se me han dado cuenta, eso es importante no hacerlo. Los controles con los doctores tienen que ser adecuados y el uso de los medicamentos, que si bien es cierto algunos de ellos van a tener efectos adversos, si no pueden meter en la balanza, es mucho más importante a veces. Nosotros como médicos no vamos a tomar un medicamento que a priori va a ser peor que la enfermedad, hay que saberlo, ¿cierto? La mayoría de los efectos adversos de los medicamentos van a ser reversibles. Eso quiero que lo tengan bien en la cabeza. Y muchos de esos son prevenibles. Así que ahí les mando un cariño grande y se acabó el film. Lo principal, a ver, lo siguiente, ustedes, la gente que tiene lupus, si se exponen al sol, van a sentir una sensibilidad mayor al sol, ¿cierto? Algunos de ustedes se van a ir a la playa, por ejemplo, a tomar sol, Cancún, por ejemplo, que ustedes quieran, a la playa, a la Cartagena, a la que le cayó un poquito que le llegue, y se dan cuenta que cuando dicen, mira, doctor, yo fui al sol, no me pasó absolutamente nada, 2 a 3 semanas después se van a brotar, porque el brote del paciente lúpico requiere la formación de anticuerpos para que pase. Ahora, nosotros, ustedes van a se dar cuenta que si ustedes se ponen primero un casco les va a doler, y con el cabelludo les va a doler, es más sensible. ¿Qué podemos hacer? Aparte de tomar, en el fondo, de ponerse bloqueador solar, es importante la ropa que ocupen. Si yo me pongo una ropa blanca, me voy a sentir mucho más fresco, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta en verano que es más rico? En cambio, si me pongo una polera negra, me quiero matar porque me da calor. Polera negra tienen que ocupar, porque la radiación tiene que quedar en la ropa, no tiene que quedar en ustedes. Segundo, deben ocupar gorro que también, al igual que el guante, que no tenga hoyitos, que sea un gorro hecho derecho, ¿cierto? Darle en la moda. Y si usted puede, en el fondo, colgar la ropa antes de las 10 de la mañana y después de las 3:30, 4 de la tarde, es una buena medida también que lo puede. Así que eso, pero esa sensación que siempre tiene una sensación normal, que le pasa no solamente al paciente lúpico, le pasa a la gente que ha tomado mucho sol en la vida y que después de los 70 empieza a ponerse cuenta. ¿Sí? Sí se puede, yo les voy a explicar. La luz ultravioleta tiene una longitud de decir un numerito en el cual te activa. La depilación en general, las máquinas que ocupamos tienen que fijarse que tengan longitudes de onda sobre 900, es decir, alejada del 700. La mayoría de las láser depilatorias aquí en San Joaquín, si tienen la duda pueden preguntar y les puedo mandar el número para que sepan, pero en el fondo no el número de acá, pero el número de longitud de onda. Le pregunten, donde vayan a hacerse el láser, pregunten qué láser tiene. Segundo, ¿qué longitud de onda tiene? Si la longitud de onda es cercana a 700, no se lo hagan. Si les queda la duda, háganse una, lo que llamamos una prueba de láser. ¿Qué es una prueba de láser? Van a agarrar una zona que no esté expuesta al sol, por ejemplo la cara interna del muslo, y se hacen un poquitito de láser. Y que se hagan un poco y esperen 2 semanas para ver qué pasa. Si no pasa nada, que se va. A ver, aquí lo importante es lo siguiente. Depilaciones hay múltiples, ¿cierto? Ahora, va a depender un poco del tipo de pelo que tienen ustedes. Las mujeres que tienen tendencia a tener el pelo más crespo, si uno, por ejemplo, las depila
con cera completa, ¿cierto? Es la que sale más profunda. Eso hace que el pelo pierda su rumbo y se pueda meter y rentrar y se pueden inflamar, gangrenitas, brillas, ¿cierto? Las mujeres que tienen el pelo más liso ya no hay problema. Si tú me preguntas a mí como dermatólogo, el mejor método depilatorio en general es el que es más superficial. Por ejemplo, una Gillette. La gente dice, pero doctor, ¿cómo me depilé con Gillette? Se me van los pelos más gruesos. Eso es una cosa visual, porque el pelito es como una pirámide, ¿cierto? Si yo lo saco completo, la raíz va a crecer como la pirámide chiquitita. En cambio, si yo lo corto en la base, se va a ver grueso, pero no es así. Pero al cortarlo en la base, el pelo nunca va a perder el fondo del rumbo, va a seguir normal. Ahora, si no eres alérgica, si nunca te ha pasado nada, y con la cera andáis perfecto, súper, dale con la cera, o con crema no hay ningún problema, lo que ustedes quieran. En el fondo va a depender de cada uno. Solo aquellas personas que tengan más sensibilidad hay que tener cuidado, porque como están con hidroxicloroquina, si se irritan, pueden quedar más. Pero si no les pasa con el método que tienen, ocupen ese método, porque cada quien es un... Los tatuajes. Yo les voy a comentar la historia de los tatuajes. No viene hoy día mía, pero uno de ustedes hizo un tatuaje con forma mariposa, porque le dio luz. En la misma tatuaje le apareció el lupus discoide. Entonces, yo lo que les quiero mencionar es que el lupus, al igual que otras enfermedades inmunológicas, tienen una cosa que se llama fenómeno isomórfico, es decir, que donde hay heridas aparece lupus. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, pégate una sticker. Ya, vamos a agradecerle al doctor. Todavía porque le queremos hacer entrega del regalo. ¿El regalo? Al doctor. Que está sentado ahí,